quiero platicar, yo hoy te quiero hablar y te quiero hacer un par de preguntas primero. A ver, quiero que me levanten la mano las personas que les gusta seguir instrucciones. Ok, hay bastantes. Y ahora, de los que no les gusta seguir instrucciones, o a los que muchas veces, yo me recuerdo cuando yo estaba pequeña, cuando yo estaba en el colegio, fue tal vez en mi época de primaria, a mí siempre en las entregas de notas, a mis papás les decían, me decían Sofía, díganme Sofi por favor, porque si me dicen Sofía siento que me están regañando. Entonces las maestras le decían a mis papás, miren, Sofía platica mucho, Sofía se para mucho. Y me recuerdo que siempre en las entregas de notas era lo mismo. Me recuerdo que me ponían un sellito como de un lorito y alrededor decía platica mucho. Y miren, a donde a mí me movían y me ponían a la par del más callado, yo corrompía a esa persona y yo lo hacía platicar. Y tal vez él o ella querían poner atención y yo sí que no sé qué, y fíjate, y terminaban platicando conmigo. Entonces mi familia de pequeña, de parte de mi familia me dicen Alejandra, mi segundo nombre es Alejandra, y de parte de mi familia me dicen Ale. Entonces mi mamá y mis tías me decían, ay, es que Alejandra, ¿por qué sos tan necia? Ale, ¿por qué sos tan necia? Y una vez me recuerdo que en una entrega de notas llegó mi papá, porque cuando yo estaba pequeña mi mamá era más enojada que mi papá. Entonces llegó mi papá, se llegó a sentar conmigo, yo no saber ni qué me va a decir, y me dice, nena, mira, mija, ¿qué te pasa? Y yo, ¿por qué? Yo estaba como en sexto. Mira, la maestra nos volvió a dar la misma queja, siempre es lo mismo, y dice que cuando tú entras de la clase de educación física entras gritando a la clase. ¿Pero qué te pasa? ¿Te emocionas mucho? ¿O por qué lo haces? Y yo, pues no sé, papi, de plano. Pero ¿por qué? Yo quiero saber por qué te cuesta tanto seguir instrucciones, por qué te cuesta tanto obedecer a lo que te están diciendo. Y creo que muchas veces nosotros durante la vida se nos ha dado instrucciones de parte de nuestra familia, nuestros papás, cuando estamos en ese proceso de crecimiento en nuestros trabajos. Por ejemplo, en mi trabajo, yo manejo cierta cantidad de contratos, pero yo tengo un manual para poder trabajarlo. Entonces, aunque yo muchas veces no quiera, porque digo, si yo hago esto primero, termino más rápido, pero hay cosas a las que no me puedo adelantar, porque si yo no sigo con ese proceso, no lo voy a hacer bien, y es por eso que hay un manual de instrucciones de cómo yo debo trabajar. Entonces, muchas veces a nosotros no nos gusta seguir instrucciones, pero ¿qué pasa cuando la instrucción viene del Padre? ¿Qué hacemos cuando es el Padre el que me está hablando y me está diciendo, esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que yo te he mandado a hacer? Y últimamente hemos estado platicando mucho de la visión que el Padre nos ha dado como Casa Rey de Reyes, y ha sido por amor, ha sido por puro amor, por pura misericordia que Él nos ha hablado y Él nos ha dado esta visión. Y esta visión que el Padre nos dio me va a servir para yo poder tener una dirección de a dónde ir, para yo poder saber a dónde ir y no estar intentando aquí, intentando para allá. El Padre ya nos dio una dirección como Rey de Reyes. Y la visión que el Padre nos ha dado ha sido para nosotros impactar al mundo. La visión que nos ha dado no ha sido solo para que vengamos a repetirla. Él nos ha dado una visión para poder impactar a Guatemala y a las naciones. Entonces, antes de iniciar, yo quiero que declaremos esta visión, porque somos una casa profética y apostólica, y Guatemala y las naciones nos pertenecen. Así que yo quiero que repitan conmigo la visión de nuestra casa. Es dar a conocer a Dios como Padre, capacitando a sus hijos y formando discípulos para conquistar Guatemala y las naciones. Gloria al Padre. Amén. Dale un fuerte aplauso al Padre por esta visión que nos ha dado como casa
cumplir esta visión? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder cumplir esta visión? Y durante la semana, el Padre me hablaba mucho de una llave que a mí me va a hacer llegar a cumplirla, y es la obediencia. Y me recordaba mucho y estudiaba mucho la vida de David. Y les voy a decir por qué. Para que David llegara a una meta, desde el inicio, desde que él era un jovencito, como lo describe la Biblia, él tuvo que pasar un proceso. Él no se saltaba las cosas. Para que esa visión que el Padre tenía para su vida, para esa visión que Dios tenía para su vida, él tuvo que pasar un proceso. Entonces, la visión es hacia donde yo voy, y debo entender que la visión que el Padre me ha dado a mí es un proceso. Yo no voy a recibir una visión y bueno, recibí la visión y ya la cumplí. No, yo la voy a ir cumpliendo conforme vaya pasando mi proceso. Y muchas veces creo que tenemos una forma de pensar que tal vez un proceso es algo malo, porque y preguntamos, ¿cómo estás? Mi familia está pasando por un proceso muy difícil, pero un proceso no son cosas malas, un proceso es una formación, entonces no necesariamente tiene que ser algo malo. Y quiero que me acompañen, por favor, a Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 17 y 18. Ok. Y dice así: un día Isaí le dijo a su hijo David: toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes, y vete pronto al campamento para dárselo a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo le va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Entonces, todos hemos escuchado, todos sabemos la historia de David, todos sabemos qué le pasa, pero quiero hacer mucha énfasis en pequeños o grandes procesos o pequeñas cosas que fueron pasando durante su vida para que la visión que Dios tenía para él se cumpliera. Entonces Isaí, el papá de David, lo mandó y le dijo: llévale esto al campo de batalla a tus hermanos. Y me pongo a pensar, David pudo haber dicho no. ¿Qué voy a ir a hacer yo ahí? Es un campo de batalla, me puede pasar algo. Pero David vino, escuchó a su papá y fue. Y al momento de que él llegó, había como, yo me imagino esa gran revolución de que algunos corrían por acá, otros por allá, se escuchaba de todo. Yo me imagino así, eso así como tipo película. Entonces él llegó y él escuchaba cuáles eran las recompensas que había para la persona que mataba a Goliat. Y él le preguntó a una persona, le preguntó a otra y dijo: bueno, yo pienso que sí puedo. Entonces vino Saúl y le dijo: ok, ¿y cómo vas a poder tú derrotar a un gigante? Y a eso es a lo que quiero ir. La visión que el Padre tenía para David se fue cumpliendo por procesos. Y hoy yo te quiero hablar de esos procesos que tal vez en este momento tú estás viviendo uno de ellos, pero no lo logras entender. O yo lo puedo estar viviendo y no lo he logrado entender. Entonces, primero, el primer punto que yo veo fue que a David lo mandaban a cuidar ovejas. Y esto lo preparó a él para una batalla que marcó en su vida un antes y un después. Dice que su papá siempre lo mandaba a cuidar a las ovejas. Y David salía de la comodidad de su casa porque él, me imagino, iba a sentarse, las llevaba a comer. Él fue sacado de la comodidad de su casa para ir a hacer lo que su papá le había enviado. Y dice que al momento de él estar cuidando ovejas, él las tenía que defender de osos y de leones. Y dice que cuando un oso o un león agarraba una oveja, él los perseguía, él los golpeaba y los mataba hasta que soltaran a la oveja. Entonces, ¿esto qué me dice? David fue sacado de la comodidad de su casa para hacer algo que su papá lo envió. El Padre a mí me sacó de las tinieblas y me trae a la luz, a una luz admirable. Entonces el Padre a mí me está diciendo, en esta luz admirable, me dice: mira,
Tu lucha no es contra sangre ni carne, tu lucha es contra huestes y potestades. Mi lucha no va a ser contra otro humano como yo, mi lucha va a ser algo espiritual. Entonces, al momento de David enfrentarse a Goliat, él sabía que su lucha no iba a ser contra un gigante. Él sabía que su lucha era algo espiritual. ¿Y por qué algo espiritual? Porque al momento de David enfrentarse a Goliat, David invoca a Jehová de los ejércitos y le dice en 1 Samuel 17:45, David le contesta: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Entonces, ese Jehová de los ejércitos está contigo hoy. Amén, dáselo fuerte al Padre. Ese Jehová de los ejércitos está conmigo hoy. Yo ya fui sacada de algo, yo ya fui sacado de mi pasado y ahora yo estoy en una luz, pero yo tengo que entender que yo no me voy a estar enfrentando a las personas de la tierra, lo mío es espiritual. Y quiero recalcar mucho que durante este proceso, cuando el Padre te da una visión, Él te va a enviar a la batalla. Pero Él no te va a enviar desarmado, Él te va a preparar para que tú puedas pelear esa batalla. Él va a ir contigo para que tú y yo podamos pelear esa batalla. Nosotros no vamos con las manos vacías, nosotros vamos con Jehová de los ejércitos que está de nuestro lado. Amén. El segundo punto que me llamaba mucho la atención de la vida de David es que él fue ungido para ser rey. Él era joven y fue ungido para ser rey. Entonces, cuando el profeta Samuel, en la palabra dice que Samuel aún se seguía lamentando por Saúl, y Dios le dijo: ya no sigas en eso, ya no sigas en eso, yo ya tengo otro rey, yo ya conseguí a otro rey. Entonces, cuando Samuel es enviado a ungir al nuevo rey, él llegó a la casa de Isaí y solo estaban los hermanos de David, porque David estaba cuidando las ovejas. Entonces, viene Samuel con su ojo humano y dijo: este es, se ve alto, se ve fuerte, se ve que es capaz. Y Dios le dijo: no, ese no es. Ok, me voy a mover al siguiente. Este es, se mira también capaz, fuerte. No, ese no es. Y así pasó con todos los hermanos de David. Y Dios le dijo: no, él no es. Entonces vino él y dijo: ok, ¿tenés algún otro hijo? ¿Tienes algún otro hijo? Y él dijo: sí, pero está cuidando a las ovejas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que tal vez a los ojos humanos nosotros no vamos a ser capaces. A los ojos humanos va a haber alguien más inteligente que yo, va a haber alguien más rápido que yo, va a haber alguien que tal vez pueda hablar mejor que yo. Pero Samuel iba a ungir a David. Aunque David en ese momento no estuviera en su casa porque estaba haciendo algo que su papá le envió, esa tarea, ese ungimiento era para David, no era para sus hermanos. Sus hermanos eran más altos, eran más fuertes, como los describe la Biblia. Pero no es el ojo humano el que me va a decir a mí a dónde ir, no es el ojo humano el que a mí me ha dado algo, es el Padre el que a mí me escogió. Y lo que Él dio para mí, nadie me lo va a quitar. Lo que el Padre tiene para ti, nadie te lo va a quitar. Si en algún momento de tu vida alguien te ha dicho que no sos capaz, si en algún momento de tu vida alguien te ha dicho: mira, no servís para nada, que no lo puedes hacer, quítate, lo hago yo, no te preocupes, déjalo. El Padre tiene algo que solo tú puedes hacer. Y eso nadie, por más inteligente, por más fuerte, por más lo que tú querrás, nadie te lo va a quitar. Entonces, no nos dejemos llevar por lo que tal vez un humano piense de mí. Lo que importa es lo que el Padre piensa de mí. Amén. Otro punto que yo veo que me llamaba mucho la atención durante todo este proceso de David fue el momento
en el que él llega a ser perseguido por Saúl. Y me llamaba mucho la atención porque cuando el Señor se alejó de Saúl, él entró a un momento de desesperación. A él lo estaban atacando espíritus de desesperación, él no podía estar tranquilo, y cuando eso lo atacaba, David fue llevado para que él le tocara el arpa. Entonces cuando David tocaba el arpa, él se podía calmar, él podía mejorar, se podía volver a un estado mejor. Y al momento de que David vence a Goliat, había una fiesta enorme. Y dice que había mujeres que salían cantando y decían: Saúl venció a 1000, pero David venció a 10,000. Entonces esto poco a poco fue generando cierto celo en Saúl. Y él decía: ¿qué? ¿Pero por qué le cantan a él eso? ¿Por qué le cantan a él eso? Entonces le generaba cierto celo, le generaba cierto rencor, y lo empezó a enviar a lugares para que lo mataran. Lo enviaba a una batalla para que lo mataran, y David regresaba con un éxito. Lo enviaba y lo hacía jefe de soldados, y cuando David regresaba con un éxito. Todos los obstáculos que Saúl le puso a David para que él muriera, David siempre regresó con algo bueno, siempre regresó con un éxito. ¿Por qué? Porque Dios estaba de su lado. Entonces, si durante este proceso en el que tú estás caminando, en el que tú te estás dirigiendo para que esa visión sea cumplida en tu vida, van a haber ataques del enemigo, van a haber ataques porque él no quiere que tú llegues al punto que el Padre tiene para ti. Y me llama mucho la atención que decía que Saúl le tenía envidia y que Saúl se maquinaba cosas para que David muriera, pero Saúl tenía miedo porque sabía que Dios estaba con David. Y ahora yo te digo a ti, el enemigo te va a atacar, pero te ataca con miedo porque sabe que tú tenés un potencial. Te ataca con miedo porque él sabe que ya fue destruido. Te ataca con miedo porque sabe que el Padre está de tu lado. Entonces esos obstáculos y esos ataques que tú ves son parte del proceso, pero no te va a pasar nada. Cuando Él te ponga un ataque enfrente, tú vas a regresar aquí con la victoria, porque el Padre está de nuestro lado. Rey de Reyes, créelo que el Padre está de nuestro lado. Amén. Y si llegamos a un punto o a un momento de frustración, porque a mí me pasó, en un momento a mí me pasó. Yo llegué a ese punto de frustración que yo sentía que yo no me movía para ningún lado. Y te quiero contar así súper rápido. Los que me conocen o con los que he podido compartir más, saben que yo tengo una pasión enorme, enorme por el trabajo misionero. Hace tal vez unos 5 o 6 años, yo lo hice por primera vez y yo me enamoré. Yo dije: Padre, de aquí soy. Yo dije: Padre, esto es lo que yo voy a hacer, yo me voy a dedicar a estudiarlo, yo voy a ver de qué forma me puedo ir del país, porque yo me quiero preparar y yo quiero formarme en esto, porque eso es lo que yo amo y tú aquí me has llamado. Entonces, empezaron a venir, me empecé a relacionar con grupos de misioneros que venían de Estados Unidos, y yo iba de intérprete. Entonces, a cada misión que yo iba, yo me enamoraba, yo me encendía más por las misiones. Y me recuerdo que llegó un punto en el que se vio como que yo tuve que decidir. Me recuerdo que había un viaje que era como de 3 meses más o menos, y todas las semanas era un grupo nuevo, y ese viaje iba a ser acá en Guatemala, eran a diferentes departamentos, y yo dije: aquí yo me voy. Pero resulta que yo tenía que estudiar, yo tenía que trabajar, y si yo no trabajaba, yo no podía estudiar. Entonces, yo en un momento yo dije: Padre, pero ¿por qué? Si yo esto lo quiero hacer para ti, esto no es para mí, o sea, sí me gusta, pero no, es para servirte, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tanto obstáculo. Y mis papás me decían: no puedes dejar la universidad. Y yo: pero es que voy a ir a servir, ustedes no lo entienden. Y mis papás: sí, pero no lo puedes dejar todo tirado. Y me recuerdo
recuerdo que tengo muchos amigos que están involucrados en lo mismo, y ellos sí se fueron. Y yo dije, estas personas son un recordatorio viviente de lo que yo no puedo hacer. Y ese día, regresando al trabajo, yo venía con unos amigos, y miren ustedes, yo venía así, la escena así súper dramática. Yo venía en el carro, venía así toda callada, ellos venían molestando, y yo así. Y me dijeron, ¿te dejamos en la garita de tu casa? Y yo, sí, está bien. Yo bajándome del carro, de la garita para mi casa, en ese momento era como 1 cuadra y media. Miren, yo bajándome del carro, eran como las 6 de la tarde, 7 de la noche, y yo me fui 1 cuadra y media llorando. Y yo, Padre, no entiendo por qué, si yo te quiero servir, ¿por qué ellos sí? ¿Por qué yo no? Y en ese momento yo no había entendido que esa era una preparación, y no porque el Padre no quiera que yo le pueda servir también en esa área, pero era una preparación. Mi visión estaba acá, pero el Padre estaba redireccionando mi visión para que yo llegara a lo que Él tenía para mí. Entonces, si tú en este momento estás viendo que tu visión no te está llevando a ningún lado, es porque tu visión no es la misma visión del Padre. Lo que tú estás viendo no es lo que el Padre está viendo para ti. Así que no te desesperes, no te frustres, porque Él está marcando esta dirección y Él te está guiando en esta dirección. Y te lo repito, lo que tú estás viendo en este momento, si este es tu momento de frustración, no es lo mismo que Él está viendo para ti. No es lo mismo que Él está viendo para ti. Nuestra mente humana es tan pequeña que nosotros miramos así, y el Padre, miren, no me alcanzan los brazos para explicarles la visión que Él tiene para nosotros. Y como último punto, en el proceso de David, yo ya podemos leer todos la visión de Dios cumplida en su vida. David llegó a ser rey, y según la palabra, es la única persona conforme al corazón de Dios. Para mí, imagínense ustedes, Raúl, el Padre te dice, Raúl, mira, tú sos conforme a mi corazón. María Elena, tú sos conforme a mi corazón. ¿Cómo se sentirían ustedes? Si yo recibo eso del Padre, yo no sé qué me pasa, no sabría cómo reaccionar. ¿Qué visión, qué procesos los que David tuvo que pasar? A Dios no le importó que él pecara, a Dios no le importó todas las cosas y todos los altibajos que hubo en la vida de David, porque Él tenía una visión para él, y ese era solo un proceso. Entonces tenemos que entender que la visión que el Padre me ha dado a mí, que el Padre nos ha dado como Rey de Reyes, no es algo que yo solo miro, que yo solo repito y que yo ya lo cumplí. Es un proceso, es una instrucción que yo tengo que seguir para llegar a eso que el Padre me dio. Entonces, Sofi, ¿y cómo puedo aplicar esto con la visión que el Padre nos dio como Rey de Reyes? ¿Ok? Dar a conocer a Dios como Padre, capacitando a sus hijos y formando discípulos, es la instrucción que Él nos está dando. Primero, yo voy a conocer a Dios como Padre, yo me voy a dejar formar, y eso que yo ya recibí, yo lo voy a transmitir. Entonces, yo le voy a transmitir a estas personas que tienen un papá, que Dios es su papá, y les voy a transmitir y los voy a formar como discípulos, para que ellos sean hijos, y no solo hijos que se vienen a sentar y llenar un espacio, sino que ellos sigan también esa comisión que Jesús nos dejó. ¿Y cómo voy a ver yo esa visión cumplida? Al seguir yo la instrucción de dar a conocer a Dios como Padre, capacitando a sus hijos y formando discípulos, yo voy a poder conquistar Guatemala y las naciones, y le voy a dar la gloria al Padre durante todo ese proceso. Pero tengo que ser obediente, tengo que seguir una instrucción. Si David no hubiese sido obediente, si David no hubiese hecho lo que su papá lo mandó, las cosas hubieran sido diferentes. Pero la visión del Padre, la visión de Dios estaba en él, y ni volteando a la izquierda ni a la derecha
lo desvió de eso que el padre tenía. Y hoy quiero darte una palabra profética que yo encontré en Isaías 43, 18, 19. Si lo que a ti te está deteniendo para seguir con esa visión es tu pasado, el Padre me ponía esto y dice: olviden las cosas de antaño, del ayer, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Está en tu desierto, ahí te está abriendo el camino. En tu desierto, ahí vas a cumplir tú esa visión que Él te ha dado. En tu desierto, Él va a hacer brotar agua. Y ahí Él te va a levantar. Porque Él está contigo, porque sos su hijo. Él está adelante para guiarte el camino, está detrás respaldándote y está de lado para que al momento que tú tal vez vayas a caer, Él te levante. Pero Él no te deja, Él está con nosotros. El último ejemplo que te quiero dar, y que lo platicábamos ayer súper rápido, es cuando Jesús le dice a Pedro que lo deje todo y que lo siga. Como consecuencia, la visión de Jesús en Pedro se cumplió y él fue pescador de hombres. Yo no sé tú, pero yo quiero que esa visión que el Padre nos dio como Rey de Reyes se cumpla en mi vida. Yo la quiero hacer vida en mí. Porque el Padre no se la dio al pastor Pablo, el Padre no se la dio al pastor Amori, el Padre nos la dio a nosotros. Eso no es algo que el pastor Pablo se inventó, no es algo que el pastor Amori se inventó, es algo que el Padre nos reveló y es algo que el Padre nos está diciendo y nos está mandando a hacer. Y te quiero preguntar, te quiero pedir, si en este momento el Padre, tal vez tú te has alejado o tal vez tú no sabes que en Dios encontramos un papá. Si tal vez tu pasado te ha estado reteniendo y tal vez has estado mucho tiempo en ese desierto y piensas que tal vez te estancaste, quisiera invitarte a que si tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón o quieres reconciliarte, que levantes la mano. Amén, amén. Puedes pasar, hermana. Puede pasar. La decisión que ustedes van a tomar hoy es la mejor decisión de su vida. Es la mejor decisión en su vida. Y tú en casa, tú que nos estás viendo, si tú te has alejado y tú te quieres reconciliar, si tú quieres aceptar a Jesús, quiero que repitan esta oración conmigo. Jesús, hoy vengo delante de ti y hoy reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Hoy yo te confieso y te reconozco como mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados y yo sé que tú ya los has perdonado y que tú ya te los llevaste en la cruz. Y por esa confesión que tú estás haciendo, por ese paso de fe que tú estás dando, tú tienes un Padre. Tú tienes un Padre que te recibe con los brazos abiertos. Tú tienes un Padre que te recibe con los brazos abiertos. Tú tienes un hermano mayor que se llama Jesús, que dio su vida por ti y que está aquí, que está dando todo por ti, que nos sigue dando todo por ti. Tienes a tu papá, tenemos a nuestro papá. Y esta decisión es la mejor decisión que tú hayas podido tomar en tu vida, que este día marque un antes y un después en tu vida. Le damos toda la gloria al Padre y te pido que te levantes. Vamos a hacer un acto profético rápido. Ahí donde tú estás, esa visión se va a cumplir en tu vida sin importar en qué parte del proceso vas. Y quiero que tú des un paso para adelante y que creas que con ese paso que tú acabas de dar, cualquier proceso que estás viviendo, cualquier situación difícil, cualquier ataque, es acelerado. Que ese paso que tú estás dando
estás un paso más cerca de cumplir esa visión que el Padre te ha dado. Dale un fuerte aplauso al Padre, Rey de Reyes.